Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro no tan breve podcast, aquí donde el teatro también se conversa, se reflexiona, se escucha, se mira y nos volvemos a mirar con las personas que hemos trabajado, con quienes colaboramos. Y hoy nos acompaña una actriz excepcional, también repostera excepcional, productora, compañera de vida, colega aquí en el estudio del Teatro de la Brevedad, Margarita Lozano. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, me siento muy honrada de estar compartiendo un capítulo contigo y con todos los espectadores. Pues mucha emoción de estar aquí sentados. A lo mejor nunca nos lo habríamos imaginado. Sentarnos para conversar y recapitular sobre lo que ha sido pues, nuestra vida creativa, que ha corrido a la par de nuestra vida. Y pues bueno, me gustaría comenzar. Ya estoy llorando. Es que bueno, hago una pausa solo para explicarles que es muy emotivo de pronto recordar tu propia trayectoria, ¿no? Entonces, inevitablemente, al saber que vamos a tener este episodio, pues uno hace recuento de cómo estamos hoy aquí y es sumamente emotivo y conmovedor, pues, para nosotros. Y sí que lo ves, porque creo que cuando comenzábamos, digo, tú ya nos contarás cómo comenzaste porque es muy particular, pero no nos imaginábamos, yo creo que casi nadie, ningún colega, estar donde está ahora, sea el lugar en el que esté. Y pues no sé si nos imaginábamos estar un día sentados aquí frente a unas cámaras platicando de todo esto. Y me gustaría comenzar pues por lo más reciente. Tu trabajo pues como actriz, que creo que eres una actriz con un rango amplísimo, que puede ir desde las obras pues más contemporáneas como las que hemos llegado a realizar, a obras pues dirigidas a la niñez, que tú disfrutas tanto, y la más reciente quizá es La mecánica de los sueños, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, es una experiencia muy particular porque La mecánica de los sueños es un proyecto de La Caja de Teatro, que es una compañía que comandan Giselle Sandiel y Félix Arroyo, y yo particularmente con ellos tengo una historia muy entrañable. Cuando en los comienzos de Carretera 45, que es un espacio comandado por Antonio Zúñiga, con quien fui parte de una compañía de teatro también, recién abrimos un espacio, que eso, bueno, fue una locura, pero es otra historia. La Caja de Teatro llevaba, no sé si para ese entonces ya eran años o meses, casi un año entero. Estábamos tratando de levantar lo que sería su primer proyecto para niños, que se llamó Mene, o de cuando me volví invisible, y fue mi primera obra para niños, y era una obra increíble. Increíble. Y entonces ellos llevan 10 años, acaban de cumplir este año 10 años como compañía de teatro. Ellos se especializan en teatro para niños o para jóvenes audiencias. Y de todas las obras que llevan, yo he sido parte de ellos y ellos parte de mí. Y La mecánica de los sueños, lo que se intenta es mostrarle al público joven el monstruo, la entraña que es el teatro. Entonces hay un momento, bueno, la historia es un pretexto para que lleguemos ahí. Somos unos piratas que nos encontramos con los fantasmas, con los espíritus de los teatros de los fantasmas olvidados, y entonces devela que la majestuosidad del teatro se revela gracias a que existen los espectadores y nuestros compañeros técnicos de cada teatro al que vamos. Entonces, bueno, esa es su particularidad, y la mía con ese equipo de trabajo que bueno, que también ya llevamos 10 años trabajando juntos. Y 10 años de obras, pues, muy exitosas como en muchos niveles, ¿no? O sea, yo recuerdo Mene, que a lo mejor, pues, no tuvo un alcance masivo,
pero sí que tuvo un alcance emotivo muy, muy, muy profundo. Yo la vi muchas veces y todas las veces me conmovía muchísimo. Digo, yo siendo adulto, pero creo que el niño que vive en mí se identificaba muchísimo con lo que allá ocurría, lo mismo que los niños, y ni hablar de Pedro Melenas, por ejemplo, ¿no? Una obra exitosísima, donde tú además has hecho distintos personajes. En Mene, bueno, movías al muñeco y además eras el muñeco, ¿no? Sí. En Pedro Melenas, pues eras, no sé, una encantadora y otros personajes, ¿no? Que interpretaba la encantadora. Fuiste también en Príncipe y Príncipe, pues está como criada la parte cómica bueno, más cómica de la obra, ¿no? Y La princesa celeste. La princesa celeste también, la princesa de la cabezota, la princesa del pájaro, y aquí un pirata, ¿no? Así es. Sí, bueno, el trayecto con ellos ha sido muy enriquecedor porque aunque yo no me especializo para nada en teatro para niños, lo disfruto muchísimo y con ellos ocurrió una cosa muy particular. Gis se embaraza en el trayecto en el que apenas íbamos a descubrir Mene y entonces en ellos, particularmente seguro por ser papás, próximamente, en ese entonces, empiezan a interesarse profundamente en qué les mostramos a los niños cuando los llevamos al teatro, pero también el adulto que los acompaña, pues tiene un niño que viene con ellos, ¿no? O sea, uno mismo va a algún lugar y lo tienes que disfrutar como adulto, entonces de pronto mostrar que también tu niño cabe en esa puesta en escena es muy impactante porque sucedió en Mene, sucedió en Pedro Melenas, que yo lo recuerdo muy claramente en Príncipe y Príncipe, y ahora en La mecánica de los sueños, donde hay asuntos dirigidos completamente al niño del adulto y entonces hay una reacción muy particular. Y sin embargo, toda la obra está diseñada en la plástica, en la música, de manera auditiva, visual para los niños. Entonces también los niños van a la par reaccionando como, pues como niño, como con esa inocencia, con ese, oh, ay, ¿no? Y el adulto, pues de pronto, o se conmueve y entonces, pues como adultos de pronto solo nos queda gritar y llorar, entonces pues lloras, ¿no? O te emocionas o te enojas, pero bueno, acompañas ahí el trayecto, entonces es ha sido muy satisfactorio. Complementarnos, bueno, ellos son su propia compañía y yo he estado ahí de invitada casi sin querer, casi todos los proyectos, pero para mí ha sido completamente otro mundo dentro de este gran mundo del arte y del teatro y de mi quehacer como actriz. Ahora ese quehacer, bueno, tú dices que no te especializas en teatro para niños, pero yo creo que una técnica y una afinidad has desarrollado que nos conduce a nuestra primera experiencia, bueno, mi primera experiencia como dramaturgo y director de una obra para niños que acabamos de estrenar recientemente. Una locura. Para llevarla a las escuelas y a quien se deje, nuestra obra de préstamos, Actos de fe. Actos de fe, préstamos alegres. Amigables. Préstamos amigables. Yo lo escribí, no me acuerdo del título. Suele pasar. Y que, bueno, yo creo que, yo no he visto teatro para niños, pero nunca había hecho. Y viéndote a ti lo que hacías, pues también me ha conducido a mí a la dirección, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia de los préstamos? Es una locura, es maravilloso porque, bueno, los ponemos un poco en contexto. Estamos dentro de un proyecto del CENART que se llama El CENART va a la calle, que es comandado por Danae Zamorategui y de verdad ella tiene un ojo muy artístico, creativo, ella estudió música, o sea, es muy sensible
Y siempre vamos a llevar nuestra obra junto con un grupo de música o un pianista o una cantante de ópera. Entonces se vuelve una experiencia muy completa para los espectadores a donde vamos. El CENART va a la calle, busca hacer una fusión en la delegación correspondiente para llevar estas obras como con el mínimo de elementos, o sea, lo cual de entrada me fascina, ¿no? O sea, que el elemento importante sea el actor puesto en escena con lo que ha trabajado, confrontándose con el público, me parece de un aprendizaje para los artistas brutal. Entonces, tenemos un acuerdo en el que nosotros haremos obras para público específico. Y acabamos de estrenar Actos de Fe 2, Préstamos Amigables, que, bueno, ahorita si quieres tú contarnos de la historia, pero nos presentamos en Topilejo en una primaria, con toda la primaria en el... sí, con toda la primaria en el patio. ¿Que eran, qué, 550 niños, una cosa así, ¿no? Entre 400 y cacho y 500 niños, pues échenle, ¿no? O sea, todos los salones. Entonces eso lo vuelve muy amplio porque uno que viene acostumbrado de estar en el huevillo del teatro, o sea, de mi obra es de 0 a 3 años, ¿no? Entonces, pues ya la gente que entra sabe que va a eso. Mi obra es de 6 a 10 años y en esta se nos juntaron todos. Entonces, claro que hay algunas frustraciones como naturales, creo yo, porque estás acostumbrado a que si el bebé empieza a llorar en el teatro, dentro de la sala del teatro, pues alguien lo sacará o la mamá se saldrá con su niño, cosa en la que estoy profundamente en desacuerdo. Entonces, este sí es un comercial. Si usted va a ver una obra de teatro para niños, deje en paz a los niños y deje que los niños griten y hablen y hagan, no, o sea, porque de pronto empiezan los adultos a shh, shh, y no. Los actores tenemos también que estar entrenados y a sabiendas de que es un público que en el mejor de los casos tendrá una gran experiencia y eso es también lo que necesitamos generar. Bueno, dicho esto, teníamos 400 cabecitas o 500 cabecitas ahí donde de pronto los tienes, de pronto no. Yo creo que mientras ellos estén ahí, aunque estén platicando entre ellos, siempre los tienes, ¿no? O sea, siempre están recibiendo una experiencia única que no tendrían en otra circunstancia, ni en su break o en su descanso. Tuvimos el placer de que la maestra de teatro nos metiera a un salón con su grupo porque están a punto de montar una obra, entonces tenían muchas preguntas que yo no sé si les contestamos, pero por lo menos pudieron... Sí, había mucho interés, ¿no? Porque la obra... en un momento sí uno siente que se está desbordando el público y al final pues las preguntas eran muy claras, o sea que habían seguido la obra y nos preguntaban acerca de ella, ¿no? Sí, justo en el teatro para niños siento que, bueno, eso lo aprendí en Pedro Melenas. Tuvimos la fortuna de convivir con un escritor de literatura infantil que se apellida Córdoba, y ahorita me voy a acordar de su nombre, que nos dio una luz, así hagan de cuenta que nos puso un par 64, porque nosotros íbamos a montar unas historias de terror que sonaban muy mal montadas, ¿no? Niños que exceden la mala conducta y que mueren y hacen la representación de la muerte, ¿no? Entonces, si tú juegas con cerillos, te vas a quemar y te vuelves cenizas, punto. Entonces, los niños, obviamente era un cuento representado dentro de la representación del teatro, donde ahí mismo los actores nos levantábamos y ¡trarán!, ¿no? O sea, solo esto era lo que pasaba. Entonces, Córdoba nos dio una gran luz porque teníamos mucho miedo
pues entre de ser funados y no, o sea, ¿qué van a ver? O sea, no, nos van a sacar del teatro, o sea, esto no. Y entonces él nos dijo una cosa que a mí se me quedó grabada en la cabeza, que fue, no crean que el entendimiento de los niños está por debajo de lo que ustedes muestran, siempre y cuando lo muestren como es. Entonces dijo, cuando ustedes, la importancia de montar Pedro Melenas en estos días es que los niños hacen catarsis con el acto artístico, no son tontos, entonces ellos van claramente a entender que la actriz dentro de la representación está representando a una niña que se quema y saben que esos son hojitas de papel rojas y saben que no va a pasar a más. Y entonces ellos mismos hacen su catarsis ahí, entienden lo que sucede, porque así fue escrita Pedro Melenas, fue escrita por un doctor que tenía 2 hijos chiquitos en 1840 y tantos en Alemania, o sea, no es nada nuevo, y él estaba harto de decirle a los niños, no hagas eso, no toques aquello, no porque te vas a quemar. Y entonces decía, no, o sea, pues, ¿de qué otra forma puedo yo enseñarles que no sea una cosa tan violenta y que no sea una cosa romántica? Y entonces escribe Pedro Melenas y es la obra que nosotros retomamos con músicos en vivo de una majestuosidad brutal. Y entonces que él dijera, no traten a los niños como si no entendieran, más bien ustedes aprendan a hablar el lenguaje de los niños. Fue, ay, sí, o sea, ¿cuántas veces vemos a un adulto queriendo hablarle como adulto a un niño, a un adulto queriendo hablar así para que el niño le entienda? Ay, no, entonces es tan claro como esta representación que acabamos de tener, que además siempre que uno sale del teatro, pues claro que uno está aterrado lo que le sigue, ¿no? Así, ay, ¿con quién me voy a encontrar? Y lo único que encontramos siempre, porque hemos dado funciones en La Merced, en Topilejo, en la 4ª sección de Chapultepec, o sea, como en muchos lugares muy distintos, nunca es la misma sede. Lo único que uno encuentra es una retroalimentación del tamaño de el país entero, con todo lo que lamentablemente en el teatro no podemos generar, porque el teatro tiene sus propias condiciones, que son otras, que también alimentan, que también producen jiribilla, pero ha sido una... Ahora, pues estás ahí frente a niños y de alguna forma supongo, porque bueno, yo te he visto, pues vive en ti una niña y una niña que descubrió el teatro muy joven y descubrió la actuación muy joven, ¿no? Sí. Así, mago niña. siendo mago. No hay cortes, como verán. Nadie me va a salvar, ya se me cayó el agua. Y entonces empiezas a los 9 años de edad. Sí, yo empecé en la primaria. Yo les confieso que toda mi vida, desde que tengo uso de razón, yo nunca tuve la duda de ¿qué voy a hacer de grande? ¿Seré médico? ¿Abogada? No. O sea, como siempre supe, voy a ser actriz. Entonces yo estaba en 5º de primaria y mi maestra de primaria tenía una academia de danza y entré a estudiar danza regional en las tardes. Mi mamá me llevaba, ya saben, en el fin de curso pues presentábamos, nos compraban nuestros vestidos de jalisquillas, de Veracruz, de Chiapas, vestidos hermosos regionales y bailabas con tu veladora en la cabeza o tu piña, y yo me encantaba. Y en una de esas, en un trabajo que tenía mi mamá con una doctora que manejaba la energía y les enseñó a usar el péndulo y les enseñó muchas cosas metafísicas a mis padres,
una de las alumnas de esta maestra guía gurú energética era Karina Duprés, que, bueno, cuando yo era chiquita, pues ella ya tenía un nombre, era hija de Karina Guzmán, y ella a su vez era madre de Magda Karina, o sea, eran 3 generaciones de actrices potentes de Televisa, hacían telenovelas, hacían obras de teatro todo el tiempo, eran un trío potente. Y Karina Duprés abrió un curso y entonces yo entré a hacer team en el Avaro. Que bueno, fui motivo de burla para mis hermanos, espero que estén viendo esto porque me traumaron, gracias. Feliz, o sea, la verdad es que, pues claro, cuando eres niño, bueno, ahí descubrí la colitis también, ¿no? Cabe mencionar, porque no todo es color de rosa, que yo cada vez que tenía función o ensayo, bueno, el estómago se volvía un asunto y mi mamá no dejaba de llevarme porque me aprendía yo los textos así. Entonces mi mamá decía, no, pues sí le gusta, o sea, ella hay que seguirla llevando porque le gusta su taller y le gusta y le gusta ir a dar función. Entonces, bueno, el Avaro la presentamos en diciembre, que era la de un cuento de Navidad, la presentamos en diciembre, recuerdo muy bien. La empresa era Sintex, no sé de qué era, pero o sea, trabajamos con ellos, actores pues profesionales o amateurs, y con los que quisieran de la empresa, y la presentábamos ahí. Y después, con ese mismo grupo, montamos Rapunzel y la Bruja, y ahí yo era el gato de principio. Entonces, bueno, hacía conjuros con la bruja y puro miau, miau, miau. Y después me gané poder ser el duende, que en una parte de la obra al principio era yo, y ahí sí hablaba un montón, era la narradora junto con la luna, y ya en el segundo acto era otra compañera que era más grande que yo, entonces bueno, se veía así como el desarrollo del personaje. O sea, crecía el duendecito. Ajá. Entonces era o sea, yo me pegaba unas divertidas fenomenales hasta que decían tercera llamada. O sea, todo el trayecto de antes de tercera llamada era un sufridero y me dolía la panza y yo no quería desayunar nada, y entonces mi mamá decía, bueno, pues no llevamos a esta chamaquita porque qué terror. Y yo, no, sí, yo estoy bien. Y bueno, mi mamá también se pegaba unas divertidas porque todas las mamás estaban en los camerinos platicando mientras los chamacos estábamos actuando. Y Rapunzel y la Bruja tuvo temporada en el Teatro Sergio Magaña, acabo de ver el programa de mano, y seguía, bueno, estaba ahí Chavira. Entonces, el maestro Chavira legendario estaba en ese teatro desde que yo era niña. O sea que es inmortal. Es inmortal. Ahora empiezas y luego pues hay un periodo a lo mejor en el que ya no actúas más, no sé, la secundaria, no sé si sigues actuando o no, y después finalmente decides, ahora sí profesionalmente, ser actriz. Sí, bueno, esa etapa, por eso les decía, que cuando yo era niña y tuve esos acercamientos teatrales, para mí fue muy natural como voy a ser actriz, ¿no? O sea, no tengo, o sea, ni siquiera yo creo que me lo cuestionaba ni lo pensaba, pero claro, cuando terminé la prepa, sí voy a ser actriz, ¿y en dónde estudio? ¿Y ahora qué hago? Y entonces me enfrenté con un mundo muy adverso a lo que yo tenía, porque bueno, evidentemente siempre fui una niña y una adolescente muy soñadora y grababa mi música en mis cassettes, y entonces casi no veía tele, siempre estaba así como en un mundo muy onírico, yo imaginando cosas, imaginándome en ciertas situaciones. Imaginándote en un escenario. Sí, o sea, siempre muy, muy ensoñada, pero nunca
desde ser una estrella o o sea, como esas otras marañas mentales, como que yo nunca las toqué. Entonces, secundaria y prepa, más bien se filtra la música conmigo. Entonces empiezo a tocar la guitarra, me meto al taller de canto. Por alguna extraña razón no me gustaban los talleres de teatro ni de la secundaria ni de prepa. Entonces, por ahí creo que en la secundaria, en el último año, entré al de prepa. Pero era raro para mí, o sea, no sé por qué, no. Mi mamá nunca hizo nada que vamos a llevarla al casting y así, jamás. Esa mamá no fue mía. Entonces salgo de la prepa y digo, bueno, o sea, voy a ir a la escuela de artes a que me reciban porque yo quiero ser actriz. Y me dijeron, no, mi ciela, usted tiene que sacar, ¿no? Ya saben, como su ficha y formarse. Exacto, o sea, fue muy devastador porque yo me preparé. O sea, fui a ver todas las escuelas que habían en ese momento. Estaba el Foro de Margules, estaba la Casa del Teatro, el CADAC, la ENAT, el CUT, el Soler, Casa Azul, el CEA, el CEFAC, y había algo de mí que no compaginaba en esos mundos. Recuerdo mucho que cuando llegué a una de esas escuelas, empecé a ver así actores muy exhibicionistas y yo me considero de personalidad más bien huraña. Entonces para mí fue así de que, ay, ¿qué es esto, no? Pero en esa búsqueda, cuando voy entrando al gran pasillo que hay para vislumbrar el CUT, empiezo a ver a actores que estaban ensayando una escena como de circo. Entonces, pasen a ver, no sé qué, ¿no? Y yo así me agarraron por completo, ¿no? Entonces yo fue, ¡wow! Entonces ya llegué, pregunté, metí mi solicitud cuando la tuve que meter, hice mi examen que era de 4 días, terrorífico, porque era demasiada burocracia, ¿no? Que uno en esa edad pues está dispuesto a todo. Entonces me dan mi examen de actuación, que era un poema, imagínense, un poema y una escena donde tú te tenías que imaginar a tu interlocutor porque pues, te iban a parar a hacerlo y ya. Más el entrenamiento físico, al que por supuesto no estaba yo preparada, o sea, por más que me dijeron, vas a estar así 2 horas, o sea, es imposible de saber cómo lo vas a llevar a cabo, ¿no? Entonces, yo tenía una maestra bellísima con la que había estudiado un taller de teatro que se llama Irma Coria, y entonces un tío muy cercano a nosotros en ese tiempo entró al hospital y mi mamá y yo lo cuidábamos. Yo lo cuidaba de noche, ella lo cuidaba de día y hacíamos switch, así estuvimos mes y cachito, que era el mismo tiempo que yo tenía para preparar mi examen del CUT. Entonces, terminaba yo de cuidar a mi tío, mi mamá llegaba por mí, desayunábamos juntas, yo me iba a casa de Irma, me ayudaba a montar, no tenía ni idea, o sea, si lo hubiera hecho sola, jamás lo logro. Y así, ¿no? Así, todos los días lo mismo. Y una noche antes, mi papá estaba trabajando, mi papá es arquitecto, estaba trabajando en otro estado de la República, llegó un día antes, y esa fue la única noche que yo no pasé en el hospital porque le dije a mi mamá, oye, pues mañana tengo examen y han dicho que es una locura, que me van a parar de cabeza y que no sé qué, entonces tengo que dormir bien. Y mi papá dijo, bueno, mi mamá se enojó, que ella quería que yo fuera, claro, con toda razón, ¿no?, a cuidar al tío, que no se sintiera solo, pero llegamos a un acuerdo y ella se iba a ir más temprano para estar con él, y mi papá me llevaba a mi examen porque yo sabía que no podía llegar tarde, pasara lo que pasara, y
mi mamá se va a las 5:30 de la mañana al hospital, ella llega, se entera que el tío llevaba un par de horas fallecido, le habla a mi papá me dice, pues me voy con tu mamá, te doy dinero para el taxi, y yo así, ¿y ahora qué hago, no? Porque, claro, por un lado, pues está tu mamá destruida porque se murió el tío, y por otro lado está tu vida. Y yo creo que son las decisiones que uno va tomando en su vida, que ya lo ves de lejos, ¿no? Que son las que van construyendo ese hoy del que hablamos al principio, que hacen que hoy estemos aquí hablando de esto y no haciendo otra cosa. Entonces, bueno, pues yo pido mi taxi, llego a mi examen, lo doy todo con todo, porque además yo iba preparadísima, o sea, yo estaba segurísima que era mío el CUT, ¿no? Nos recibe Crestani, lo recuerdo muy bien, con un choro que lo amé, porque fue un choro que a mí me sirvió mucho ante la frustración de no haberme quedado ahí, que fue: son muchos, esta escuela recibe muy pocos, y el que ustedes no se queden aquí no atiende a que no sean artistas, sino a que no cumplen con un perfil que tiene esta escuela, y que, porque si no lo hiciéramos así, no tendríamos cabida para todos. Entonces, bueno, ¿no? Ya, ahí hubo un momento de relajación bien. Nunca hagan caso a los maestros que les dicen que no van a ser actores, no es cierto. No paso ni siquiera al propedéutico, porque en ese entonces eran 4 días de examen, ¿no? Un día de canto, un día de actuación, otro día de entrenamiento físico y otro día de entrenamiento físico. Entrenamiento físico así pasé como pude. Solo recuerdo que no aguantaba los pies, esta cosa que les digo así de 2 horas ahí, y todos viéndonos con cara de decir, nos van a desorbitar los ojos en cualquier momento. Pero bueno, llego a ver las listas para ver si paso al propedéutico, no me quedo, y entonces paso un año en la depresión total, ¿no? O sea, no voy a ser actriz, esto no es para mí, pero sí yo pensé toda mi vida que la actuación era mía, y ahora qué voy a hacer, porque si no estudio, porque además, claro, ¿no? Yo tenía como muy grabado que tenía que estudiar, o sea, era la carrera profesional que yo tenía que hacer, o sea, yo no tenía otra opción en ese momento de mi vida. Entonces, en ese ínter, porque la vida son decisiones, empiezo a entrar a los talleres gratuitos del Helénico, tomé un taller con Artús, que venía de hacer un servicio social, estaba haciendo un servicio social porque venía de Europa de una maestría, una cosa así. Tomé un taller con María Inés Pintado que me encantó porque era Shakespeare como entrenamiento actoral. Yo me registro. ¿Qué tengo que llevar? No, pues tienes que traer 3 obras de Shakespeare. Y yo, no he leído ninguna. Entonces me fui corriendo a la librería, compré 3 obras de Shakespeare, las leí. Al final dimos una presentación en el Helénico que fue también muy... O sea, fue como ir reconociendo que no necesitaba que nadie, por un lado, me dijera que sí podía ser actriz, y como ir empezando a labrar ese camino que era mi camino y que yo sabía desde chiquita que ese era el que, no sabía en lo que me metía, claro está, pero que ese era el camino que yo quería seguir. Entonces, en ese ínter, hago el examen para la ENAT, que fue otra tragedia. Ahí fue una tragedia burocrática, ¿no? Totalmente. Y yo nunca voy a olvidar de verdad las palabras de Crestani en ese primer día de examen del CUT, porque tenía toda la razón. O sea, eso habría que decirle a todos los aspirantes a las artes, que no hay lugar para todos en la institución y que no importa.
¿no? O sea, hay que estudiar, hay que leer, hay que ser autodidacta, hay que meterse como el agua en la filtración de las paredes del arte, porque además, con esto que hablábamos de este gran programa del CENART va a la calle, que tenemos la posibilidad de ir a lugares que no nos imaginaríamos a seguir aprendiendo y retroalimentándonos de nuestro quehacer, que ahora sí, porque soy una tía, que el perico donde quiera es verde, ¿no? Y entonces uno tiene, la vida es la posibilidad de seguir aprendiendo y de hacer tablas y de hacer teatro y de hacer arte y de estar tejiendo. Y ahí la vida te lleva, pues no sé, después de esos amargos momentos en el CUT o la ENAD, al Foro Shakespeare. Uh-huh. Justo en el taller de María Inés conozco a otra compañera que se llama Irazú, que ella fungía como asistente de producción y de dirección en las obras que ellos tenían, como compañía, que no me acuerdo ahorita el nombre de la compañía, y ellos estaban montando el matrimonio en el Foro Shakespeare. Entonces yo empiezo a través de Irazú a, ¿no? O sea, a ver actores profesionales montando obras profesionales y empiezo a mezclarme, porque claro, antes de esto mi acercamiento como espectadora era, mi papá nos llevaba a la Olinjo Listli a escuchar a la orquesta sinfónica, alguna vez vi alguna obra de teatro en la secundaria, pero yo no era asidua al teatro, ni... Sí, o sea, no era como algo que yo supiera cómo hacer. Entonces, a través de ellos empiezo a generar a mi espectadora, a echarla a andar, a ver cómo se produce, etcétera, etcétera. Entonces, ahí realmente empieza, bueno, siempre, ¿no? O sea, cada decisión, cada cosa que sucedió, comenzó a ir preparando el camino. Porque ahí se abrió un taller, ¿no? Sí. Casi un diplomado, no sé qué, era muy intenso. El TAFO, eso fue un poco después. O sea, primero yo estuve como muy pegada a la compañía que tenía María Inés con Mauricio Osorio, estaba Alejandro Caso, muchos actores muy talentosos. Vi el segundo montaje que presentaron ahí. Yo estaba ahí de jalacables, de corre ve y dile, de mensajera y de espectadora y de aplausos gratis y todo lo que se debe hacer. Y tiempo después, Irazú le dan un puesto en el Foro Shakespeare. Ella realmente era quien estaba ahí. Y mi mamá nos recibe un día con la sorpresa de, me voy a vivir a Campeche. ¿Quién se va conmigo? Entonces, los que son hijos pequeños ya saben cuál es nuestra cruz. Entonces, a mí ya me habían puesto en la maleta sin preguntarme. Yo tenía 19, 20 años, más o menos. Y claro, o sea, yo pensaba, o sea, yo soy la burra, ¿no? O sea, soy la que no tiene estudios ni está estudiando la carrera, porque mi hermana estaba estudiando medicina veterinaria en la UAM. Mi hermano arquitecto ya había acabado, ya trabajaba como arquitecto. Mi otro hermano ya había terminado ciencias políticas y ya estaba trabajando también. Entonces, pues para mí fue como, pues sí, ¿no? O sea, no me queda de otra más que irme con mis papás y pues gracias, escuelas, por rechazarme. Entonces, empiezan los preparativos, mi mamá se va a Campeche, encuentra una casa, regresa, nos da diciembre y entonces mi amiga Irazú me dice, oye, aquí hace falta una persona en la cafetería, ¿no quieres? Y yo, no, pues es que ya me voy, o sea, no tengo nada que hacer aquí, pues vente en lo que se van y todo eso, sirve que abres la cafetería y pues está aquí la Dama de Negro y Novecento y puedes ver unas obras y yo feliz. Conozco a Itar y Marta y bueno, primero me hizo una gran entrevista para entrar como parte de la cafetería. Después duró un mes aproximadamente
y le pido una cita para decirle, oye, pues ya me voy, o sea, mi mamá se va a ir a vivir a Campeche, yo pues no tengo nada aquí, te agradezco mucho, pero ¿cómo? O sea, tú quieres ser actriz. Y pues Hitari es el parteaguas de mi vida, ¿no? Y le estoy eternamente agradecida de haberme puesto en ese lugar en mi vida en el que yo sí tenía otra opción. Ya al final esa no fue mi opción. O sea, ella me dijo muy generosamente, te quedas a vivir en el teatro. Y yo, ay, qué miedo, porque soy muy miedosa. Y yo, bueno, sí, pues en el teatro, ahí en un rinconcito, me compro un catre. Un catre, un sleeping, lo que sea. Y me dijo, pues aquí tienes trabajo, está la cafetería, bla, bla, bla. Yo me súper emociono, llego con mi mamá y le digo, mamá, no me voy. Mis cajas, presten para acá. Y bueno, mi mamá pone el grito en el cielo, porque no, ¿y qué vas a hacer aquí? Y porque ella y yo teníamos una relación muy, muy cercana, muy... Sí, muy cercana y seguramente si yo no hubiera tenido esa opción, me voy con ella y hago teatro en Campeche. Pero bueno, la opción se dio. Termino yo quedándome con mis hermanos a vivir en Ciudad de México y sigo yendo a trabajar al Foro Shakespeare, y ya del Foro Shakespeare pues se abre otro canal infinito de posibilidades en los que, además de ver teatro, estar cobijada en un teatro como era el Foro, que no es para nada lo que ustedes ven el día de hoy, era otro Foro Shakespeare que apenas estaba levantando su camino, y Bruno e Hitari y Fernando Briones, que fueron siempre muy generosos con todos, y entonces se armó el taller de actores en formación a la par del programa del taller de actores profesionales. Entonces estábamos las dos vertientes ahí germinando, y en ese taller era muy particular porque todos trabajábamos en el Foro y todos traíamos a los actores, a los maestros que queríamos que nos dieran clase. Entonces en esas pues nos dio clase Nora Manek, que fue increíble, Bruno nos daba clase de fijo, Hitari era nuestra maestra, Fernando Briones, nos daban yoga y así, ¿no? O sea, uno veía a algún maestro y decía, quiero traer a ese maestro. Bueno, pues vayan, concilien con el maestro cuánto le van a pagar, cómo le van a pagar, cuántas clases les van a dar, y Juan Carlos Cuellar, y entonces ahí fuimos generando nuestra estructura de formación o formativa. Y sí, pues así más o menos ha sido el camino. Y luego del Foro Shakespeare, pues hay un encuentro muy importante en tu vida, ¿no? Te encuentras con Antonio Zúñiga. Y otro maestro. Otro maestro, sin duda. Y ahí empiezas otro camino, pues ya, digamos, ya como actriz, como colaboradora. Toda esa experiencia que narras desde que decías, empecé de jalacables o dando aplausos gratis, pues toda esa experiencia ya se va consolidando en un grupo profesional que fue Carretera 45. Sí. ¿Cómo arrancas ahí y qué se desarrolla en esos primeros años con Zúñiga? Ha sido una gran experiencia Carretera 45 y Zúñiga en mi vida. Yo entro con él, me lo presentan cuando él estaba contigo haciendo, y con Richard Viqueira, por favor no mande riñones por correspondencia. Sí, señores, así se llamaba la obra. Y era una locura que ocurría en el Foro Sor Juana en la UNAM. Yo la vi cuando todavía no los conocía a ninguno de ustedes tres. La vi porque después de verla fui al Julio Castillo, donde había una especie de residencia del norte o algo así, y entonces vi también Mara o de la noche sin sueño, que escribía Antonio Zúñiga y dirigía Rodolfo Guerrero, que eran una mancuerna teatral importante que venía de Ciudad Juárez. Entonces yo veo esas dos obras, me vuela la cabeza y me lo presentan porque él necesitaba una asistente de producción para una gestión que estaba haciendo para irse a Cuba con Mara o de la noche sin sueño.
Entonces, claro, ¿no? O sea, además yo voy, él me cita, hubo un tiempo en que Marco Vieira era responsable de que se hiciera teatro dentro de un camión en el Parque México. Un trolebús. En un trolebús. En un trolebús, era una locura. Quienes vimos teatro ahí fue increíble. Y Zúñiga tenía ahí historias comunes de anónimos viajantes, que después me tocó a mí también actuar, pero ya con camiones circulando, no en un camión estático, en un trolebús estático. Entonces me cita ahí porque tienen funciones, yo llego, todo está, o sea, está desierto, no hay público, no está abierto el trole, y yo, pues esto fue una broma, ¿no? Bueno, pues ya me siento y lo espero, llega, y bueno, imagínense, o sea, yo lo acababa de ver actuar, entonces, para quienes admiramos a las personas que actúan y no los conocemos, es impresionante. Entonces llega Toño y empieza a decirme que ese día no hay función porque un actor se enfermó, pero que sí va a ver, porque yo no había visto la obra y la quería ver, pero que sí va a ver, ¿ya comiste? Y yo, sí, ya, pues acompáñame a comer una torta. Entonces ya lo acompañé a comer una torta. Toño y yo hicimos clic en el segundo uno que nos miramos. Entonces fue maravilloso, ya me dijo, vamos a gestionar para irnos a Cuba. Eso no se logró, pero lo que venía, eso habrá sido en el 2009. Riñones fue 2009. Ah, perfecto. Fue en el 2009 y entonces lo que venía era una temporada de Mamá Corazón de Acero, que es una adaptación que hace Zúñiga de Madre Coraje de Brecht, dirigida por Rodolfo Guerrero, que es una fusión entre el escritor de Madre Coraje y la historia, ¿no? Y es para niños, es con música, con canciones, y se llama Mamá Corazón de Acero. Ustedes pueden ver la placa ahí en el Julio Castillo, es roja, es la única placa roja, esa es. Y entonces me invita, o sea, ya no vamos a Cuba en esa ocasión, me invita a ser la asistente de dirección de Rodolfo para Mamá Corazón de Acero, y yo casi me da un infarto y le digo, pero por supuesto que sí. Entonces, yo a full, ¿no? O sea, yo era asistente de dirección, de producción, jalacables, aplaude gratis, todo en un solo paquete, estaba disponible las 24/7, disponible, encantada, agradecida, feliz, anonadada, ¿no? O sea, tú ibas, me has contado, a casa de Antonio a las 8 de la mañana, empezaban a hacer una carpeta, sí. A las 10 ya estaban ensayando, a la 1 medio comían, y así eran los días. Eso fue un poco después, o sea, solo para el proyecto de Mamá Corazón de Acero, que me gusta detenerme ahí porque pues ese proyecto fue el origen de todo lo demás. Entonces yo estaba 24/7 todo el tiempo. Ahí era asistente de Rodolfo, pero Toño era una figura importante en cuanto a la producción, que también yo le ayudaba, etc. Entonces, en algún punto de los ensayos, Rodolfo me ofrece alternar con Sandra Rosales, el personaje de la secretaria del señor B y una de las hijas de Mamá Corazón de Acero. No, bueno, o sea... En el Julio Castillo. En el Julio Castillo. Pausa dramática. Años antes fui a ver una obra al Julio Castillo, hasta arriba, porque no money, y era extras. Y ahí salían 2 de los 3 bichir, y era una voladez preciosa, donde hacían uso de todas sus herramientas actorales increíbles. A mí me tocó esa vez con Odiseo y con Bruno y me encantó. Y entonces yo recuerdo, o sea, porque esos eran los tipos de ensoñaciones que yo tenía desde niña, ¿no? Así como de verme de pronto en ese escenario, algún día voy a estar ahí, algún día voy a pisar ese lugar, etc. Entonces, imagínense, ensayo, ¿no? Mago, necesito hablar contigo. Sí, ¿qué pasó? Queremos que alternes, porque Sandra no iba a poder dar unas funciones, y en lugar de pedirme que la cubriera en esas funciones, me ofrecieron alternar, y yo,
Bueno, así, o sea, no cabía de la emoción. Recuerdo perfectamente salir del ensayo emocionadísima, llorando, hablándole a Hugo, que es mi hermano mayor, que siempre me la hacía de terapeuta, ¿no? Así de, no voy a poder, hermano, es que es ese teatrote y cantan y no sé qué, y no sé qué. Y el otro siempre fue así, crucial, ¿no? Así, claro que puedes, ¿de qué estás hablando? ¿No? Esta es una oportunidad y la tienes que tomar y agradecer, y tú eres una chingona y bien. Y entonces, bueno, oportunidad tomada, se lograron ambas cosas. Ahí, bueno, trabajé de cerca con Jesús Hernández, que es otro creador que adoramos en esta nueva etapa de nuestras vidas, juntos y también por separado lo hemos hecho, donde Jesús nos enseñó un montón de cosas, porque ahí yo era traspunte, entonces no, o sea, yo hasta la fecha no sé cómo lo logré, pero lo logré. Y a Ismael Carrasco, que es otro bello colaborador que adoramos. Bueno, pasa nuestro éxito de Mamá Corazón de Acero, todo se logra muy bien, y entonces la compañía de Antonio Zúñiga se llamaba Albor de Teatro. Ellos venían de Chihuahua, anunciados como Albor de Teatro. Y en diciembre de ese año deciden que van a cambiarle el nombre, porque ya vemos de otros estados, ya no es nada más de Juárez, Chihuahua, ya vemos de Uruapan, que era Abraham y Cristian, de Ciudad de México, que era yo, de Puebla, que era Gustavo, ¿no? O sea, ya éramos más. Entonces, un día, estando en casa de Toño, que él vive en medio del folclore del centro. Ayuntamiento 48. Exacto. Junto a la XCW, para entrar a su casa, pasas unos tacos de canasta increíbles, etcétera, ¿no? Estamos ahí. Recuerdo que tardamos días en hacer lluvia de ideas de los posibles nombres que representaban. Y como siempre, Toño, que es lo máximo y de poeta y loco, entonces dijo Carretera 45, porque entonces así, pero ¿cómo Carretera 45? Pero eso que tiene de teatral. Y bueno, es que es de teatral y de poético. Es la carretera que atraviesa todo México. Exactamente. Entonces, si aquí ya somos de todos lados, bueno, de muchos lugares, entonces, no, bueno, sí, después Héctor Ortega, que también es un diseñador de 10, hizo el logo de Carretera 45, y un día me dijo, bueno, ya de ahí se arrancó la aventura de entrar a esa compañía, que además para mí fue, o sea, yo siempre creí que los grupos de teatro, que así era como había que hacer las cosas, ¿no? O sea, como que siempre he pensado que solo está muy cabrón, y que hay que acompañarnos, y que hay que ser solidarios y generosos y jalarnos entre todos para estar más chidos. Entonces yo feliz. Y así arrancó Carretera 45, y después conseguimos el espacio que se volvió el Centro Cultural Carretera 45. Que es una aventura, pues, tremenda, ¿no? Otra locura. Pues eso se abrió en el año que habrá sido 2013, o finales del 2012. Finales del 2012, o sea, todo el 2012 se construyó. Y se abre, pues, como un nuevo espacio. Digo, yo recuerdo, siendo amigo de Antonio, pues que voy a abrir un teatro, pues como que un teatro, lo fuimos a ver todavía en construcción, me asomé alguna vez. Luego ya fui a ver una obra ahí, les recuerdo a ustedes dando burritos, ¿no? Tenían como una cafetería con burritos norteños. Y el espacio pues era entrañable por todos lados, porque todo era hecho por las manos de ustedes, desde los burritos, las butacas, ¿no? Me acuerdo de las butacas que estaban en un huequito, todo estaba como construido con escenografías traídas de quién sabe dónde. Y funcionaba muy bien, o sea, lejos de ser un espacio como hecho
de Parches era un espacio totalmente profesional, con iluminación profesional, con butacas profesionales, con todo hecho para todo lo que se vive ahí. Yo no sé cuántas funciones se habrán dado ahí, pero bueno, arrancas ahí ya no solamente como colaboradora, ya no solamente como actriz, sino como coordinadora de un teatro. Así es. Bueno, un poquito antes sucedió esto que comentabas hace rato, que era... yo vivía en el centro también, yo vivía a 2 cuadras del Zócalo y Toño vivía pasando Eje Central para mí, ¿no? O sea, yo tenía que caminar unos 20 minutos de mi casa a su casa. Y yo me recuerdo a las 6 de la mañana llegando a su casa, porque a mí me impresionaba mucho. Que Toño se levantaba, se levanta, sí. No sé, a las 4:30, 5 de la mañana. Sí. Y es incansable. O sea, no es que tú vas a llegar a las 6 de la mañana y Toño va a estar... ¿Qué pasó? No, o sea, está. Toño ya estaba gritándole a alguien por teléfono qué tenía que hacer, a qué hora iba a pasar por no sé qué, resolviendo una cita para ir a pedir un apoyo de no sé qué. O sea, él, o sea, hagan de cuenta que la imagen era él hablando y yo transcribiendo, como el gatito del meme, así, tal cual. Porque yo hacía las carpetas y él me dictaba. Y los que conocemos a Toño y los que somos cercanos a Toño sabemos que su mente no para. O sea, ahí la ardilla está produciendo todo el tiempo. Entonces, llevábamos mucho tiempo así, habíamos conseguido vender el teatro itinerante que tenía Carretera 45 y dar funciones ahí, que después tuvo un final trágico esa carpa. Y entonces cuando un día me habla Toño y me dice, Mago, necesitamos un espacio porque ya tenemos que sacar la escenografía de Ticomán, la teníamos, o en algún lugar institucional, el vestuario, necesitamos una bodega, pues vamos a ponernos a buscar. Sí, entonces yo compro mi segunda mano, empiezo a buscar lugares más o menos que nos queden cerca del centro, como por la Obrera, etcétera. Y entonces ya, ¿no? Le hablo a los 2 días, maestro, pues ya tengo unos lugares, vamos a verlos. Sí, vamos a verlos, paso por ti. Sí. Y ya, nos vamos, vimos uno muy cerca de Ceubos, por Baja California. Y cuando llegamos a Juan Lucas de la Saga, donde después tuvimos el Centro Cultural, Toño enloquece, se los juro. O sea, fue de... Ahí va a estar el escenario. Y yo así lo veía, así de, estamos en un garage, ¿no? O sea, ¿dónde ves el escenario? Y aquí vamos a poner no sé qué. Y aquí, y yo así, Toño, focus, no venimos a poner un teatro, venimos a rentar un lugar para... No, esto va a ser un teatro, Mago. Y sí, entonces... Teníamos la escenografía de Pancho Villa y los niños de la bola, teníamos todas las escenografías que teníamos bajo su resguardo, fueron con las que se construyó el teatro, que esa labor magnánima la hizo Gilberto Barraza junto con otros colaboradores, trabajadores de escenografías, y las manos de todos, ¿no? Porque cuando que vamos a pintar, ahí vamos todos a pintar, que vamos a poner no sé qué, ahí vamos todos a poner no sé qué. Pero el creador del Centro Cultural, del espacio físico de Carretera 45, se la rifó Gilberto, ¿no? Y pues ahí comenzó la labor de gestionar un espacio. Realmente al principio nosotros queríamos tener un espacio para la creación propia, ¿no? O sea, incluso cuando recién abrimos el espacio, nos juntábamos solo los carreteros a ver de qué vamos a hablar, ¿no? Zúñiga nos guiaba. Y de pronto la vorágine nos alcanzó, ganamos México en Escena y México en Escena es un servicio a la sociedad, porque no hay manera de que tú le digas a alguien no hay espacio para ti, ¿no? Había tanta demanda, tantas ganas de tener un espacio donde presentarse, que nosotros encontrábamos la forma, y en encontrar la forma pues teníamos un calendario a full
de enero a diciembre, donde los actores éramos técnicos, éramos talleristas, éramos host, éramos velador, éramos cafeteros, mantenimiento, plomeros. O sea, a Zúñiga le tocó plomero con sus propias manos. Sí, destapar un baño que llevaba ahí una década sin usarse. O sea, fue una gran experiencia y en muchos sentidos, ¿no? O sea, tanto en el quehacer teatral, porque también parte del apoyo era que nosotros debíamos producir nuestras obras y más lo otro que era una bola de nieve que cada vez se hacía más grande y que nosotros malabareábamos muy hábilmente, comandados por Zúñiga, que es un gran gestor, que es un gran maestro, que de verdad convivir con él tan cerca y ver cómo nunca para, nunca se cansa, siempre tiene más, siempre es generoso con todos. Así, maestro, ya habíamos dicho que ya se cerraba la cartelera. Pues sí, pero vienen de Perú, ni modo que no les demos una función. Y uno decía, ante esa exactitud de palabras, está bien. Sí, yo creo que Toño pues es una persona de teatro. Digo, vive en su casa, ahorita es funcionario, pero es alguien que no puede parar de abrir las puertas al teatro. Sí. O sea, a otras personas, a sí mismo, a su propia creación. Y en Carretera 45, pues es donde nos conocemos, tú y yo. Y donde en estas obras que tenían ustedes que, bueno, tenían o querían también cumplir, un buen día, pues me invitan, Toño, a dirigir Lo que soñé ese día que me quedé dormido bajo el puente, en el año 2014, o sea, llevaba pues escaso año y medio o menos de abierto el espacio, y un texto, bueno, que tú recordarás, o sea, uno lo puede leer y dice, ¿dónde está la obra en este texto tan lleno de entraña? ¿Cómo se monta esto? Porque me sobrepasa, ¿no? Me sobrepasa a nivel de sensaciones. Y afortunadamente pues logramos hacer esa obra. ¿Cómo viviste tú esa obra? Desde los ensayos, supongo desde que leyeron ustedes el texto o lo leímos, hasta esas funciones primero en el Galeón y luego afortunadamente en Carretera 45, que creo que fue el lugar ideal para ella. Pero ¿recuerdas que antes dimos una lectura? Sí. No, sí, fue... en el Wilberto Cantón. Claro, y fue una gran experiencia porque eso nos dio o sea, tenemos unas fotos sí. maravillosas de la preparación a esa lectura, porque evidentemente es un texto que solo Pepe podía dirigir, de la mano del creador del espacio, que fue Jesús Hernández, que era o sea, yo me acuerdo que, ya verán las fotos, ¿no? O el video, pero es un pasillo así súper angosto, que está muy definido, y querían que lloviera aceite. Que las paredes sudaran aceite. Que las paredes sudaran, era la propuesta poética. Pero para nosotros actores era, ajá, o sea, nos vamos a estar partiendo el hocico todos, ¿no? Total que cuando pasa mucho como actores, ¿no? Que solamente hasta que lo vemos en foto o en video, como lo dimensionas. Y Lo que soñé es una obra que, por lo menos en mi caso, como muy pocas, que desde que yo estoy adentro dimensiono lo que está pasando. Entonces era muy voraz, era muy conmovedora desde nuestra propia inmundicia humana, y todos esos personajes la tenían y la exponían, a veces hasta sin querer queriendo, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de una escena que teníamos Cris y yo, donde él trataba de ser un mariachi mujer, digamos, y entonces yo le ponía su brasier con senos, y
y había también una especie como de relación entre esos personajes, entonces ponerle algo que no es a alguien a quien amas, pero lo amas, o es parte de toda esta necesidad de ser aceptado, y entonces en alguna función está sucediendo eso, y pues a mí se me salen las lágrimas así de, ya se va, ¿no? O sea, ya se va a ser mitad mujer, mitad hombre, y alguien del público hace, ¡ay! Uf, no, así botón, ¿no? Porque pues tal vez no sucede todo el tiempo, en todas las funciones, con todos los espectadores, pero cuando, como en esta función de 400 niños, un grupo de 20 entendieron, está bien, y si fue uno, está bien, y si fueron todos, está bien, y si no fue ninguno, y uno encontró algo ahí, también está bien. Y a mí me pasaba eso en Lo que soñé. Cuando yo la vi en video, no me sorprendió porque era todo lo que yo había vivido por dentro. A diferencia de Pedro Mélenas, que la primera vez que la vi dije, no puedo creer que esto sea Pedro Mélenas. O sea, no es cierto. Esta no es la obra. Está padrísima, ¿no? Pero bueno, o sea, era otra locura. Y en Lo que soñé había mucha... Sí, o sea, también como actores nos pusiste de espectadores y de aplaudir gratis ahí durante la escena con los compañeros, y era muy... Ahora, tú hacías ahí pues una ninfómana, hacías una niña amiga de un viejito pervertido. Ay, esa me encantaba. Hacías una prostituta, y ya, ¿no? Creo que eran esos los tres personajes. Bueno, el que salía con Cris, que era un poco entre la prostituta, sí, la y prostituta, vecina, y ¿no? Pero era un poco la misma que sí, había estado, ¿no? O sea, como su trayecto. Y dicho así, o sea, una prostituta, una ninfómana y una niña amiga de un viejito pervertido. Suena pues, mal, ¿no? ¿Cómo haces esos personajes? Además, en una obra de altísima exposición, o sea, tú arrancabas la obra, pues, que será unos escasos 50, 80 centímetros de la primera fila de espectadores, pues prácticamente desnuda, digo, cubierta con una ropa transparente, de ropa interior transparente. Sí. Y, en fin, ¿no? Había una serie de acciones muy crudas, muy expuestas. ¿Cómo viviste eso? Pero necesarias. O sea, por eso te digo que solo tú pudiste haber montado esa obra como se montó, ¿no? O sea, o sea, sí, o sea, yo recuerdo que cada cosa que sucedía en Lo que soñé era de una necesidad incuestionable, ¿no? Y porque además era generada por Gallardo, pero por todos, o sea, cada quien iba poniendo en su escena su necesidad, así como la escena del viejo y Cris, como la escena del refri, la escena donde se abrían las paredes y nos agarraban a las prostitutas. Había una escena donde yo entraba con mi compañera haciendo una disección de su cuerpo, con ella desnuda de frente mío, y todo, o sea, no había, o sea, y todo era necesario para poder contar y estar en donde estábamos. Uh-huh. Claro, además había una gran confianza entre ustedes, ¿no? Totalmente. Sí. O sea, estábamos muy acostumbrados a trabajar a 10 centímetros del público porque estábamos en carretera y porque, pues sí, llegaba la escena y eras la actriz, pero al ratito eras la que estaba atendiendo la cafetería y al ratito la que estaba lavando el baño. La que estaba lavando el baño. Entonces, sí. O sea, esta cosa como de mi cuarta pared y eso, la verdad, habrá que preguntarle a los compañeros carreteros, pero yo en mi experiencia... todo carretera lo viví así, fueron bastantes años, entonces no, al contrario, como esto que les digo, de pronto escuchar a un espectador que está conectado contigo, ¿no? O sea, con la escena, con lo que está pasando, con lo que tú estás sintiendo, viviendo, pensando, como personaje que casi como algoritmo de
de celular, ¿no? Y de pronto te responde y... Y bueno, y luego ahí mismo en carretera, ¿no? Tú me invitas, tuviste una beca, después justo de esa obra, sí. una beca de creadora escénica, y me invitas a que escriba una obra, pues primero, más o menos recuerdo el planteamiento, o sea, una boxeadora, como la trayectoria de una boxeadora en su camino al campeonato o al ring, tenía por ahí unas relaciones, no recuerdo bien, pero era una ficción, ¿no? O sea, se trataba de hacer una ficción que representabas a una boxeadora. Y bueno, pues yo la empecé a escribir y de repente pues surgió Jab Sparring, una obra muy, muy entrañable, porque pues no fue totalmente una ficción, fue casi una autoficción, un poco, no sé cómo llamarlo, pero para ti, ¿qué fue Jab? Ay, para mí ya, o sea, perseguí el proyecto, yo había metido ese proyecto años antes con otro equipo creativo, y entonces cuando por fin queda contigo a la cabeza en escritura y dirección, que ya nos conocíamos además artísticamente, fue un gran acierto, porque José Alberto es una persona que tiene un ojo muy particular. Entonces yo sabía que era el perfecto para que mi idea, que estaba articulada desde mi ser actriz, pudiera ser articulada tanto en la disposición escénica como en la dramaturgia. Entonces, pues yo iba y tiraba material, ¿no? Quiero que... O sea, a mí me impresionaba mucho la vida de los boxeadores, o sea, era una labor que yo en estos días no entendía, que yo decía, pero, o sea, ¿por qué alguien se entrena para irse a madrear con alguien más y terminar con la cara inflamada 3 meses? O sea, suena ilógico, ¿no? Entonces yo tenía mucha curiosidad de entender ese mundo. Una compañera actriz me contacta con una boxeadora ganadora mundial, que es una pieza clave durante el desarrollo de este proceso. Yo quería entrenarme, ¿no? Tenía también muchas ganas como de estar mamey y de modificar mi cuerpo para que pudiera sostener esa ficción que no sabíamos en qué iba a acabar, porque pues, se fue escribiendo durante el año de la beca. Yo entrené ese año entero, invitamos a Nadezhda Bohalil. ¿Entrenaste en un gimnasio de boxeadores? Sí, o sea... ¿Con campeonas del mundo? La boxeadora que me presenta Mirna Moguel, gracias, que se llama Mari Villalobos, me hace el enorme favor de presentarme a su coach, a su entrenador de boxeo, y me voy al gimnasio donde están ellos, y Nash se va a entrenar conmigo ahí también, y estamos en un gimnasio de box frente a la central de Abastos. O sea, todo era folclor total, o sea, era un folclor llegar, era un folclor salir, era un folclor estar ahí y ver a la gente queriendo partir madres para ser alguien en la vida, ¿no? Y bueno, el amor infinito que despertaron en mí también, de lo generosos que fueron, de cómo Alberto Segura, que fue nuestro entrenador, nos acogió y es que esta pelea tiene que ser así y así, y entonces luego montamos un mini... Es un combate de 1 minuto. Ajá, pero en carretera teníamos en el salón una especie de mini gimnasio de box, que también él ya llegó un momento donde la puesta en escena nos requería en el teatro siempre, y él se fue a coacharnos ahí a carretera. Y pues yo creo que el ojo tan minucioso, tan poético, tan asertivo que tienes tú o sea, yo sé que estabas involucrado, pero yo me acuerdo que cada vez que tenía un nuevo tratamiento de la obra, o sea, yo lloraba como Magdalena en mi cuartito, en mi casa ahí en el centro, que vivía yo con mi perro y mi cuyo,
Y yo misma, cuando lo leía, pensaba, ¡ay! Me conoce más que yo, ¿no? O sea, está viendo una parte de mí en la que yo no había dado cuenta. O sea, nunca imaginé que esta obra se volviera una autoficción, un intento de justo de hacer la analogía entre los putazos y la templanza y la calma y la búsqueda de la paz. Solo puede madrearte, o sea, no hay otra manera de que llegues a un estado de calma si no te has metido ese clavado a revolotearte. Y ahí me pasó otra cosa que me pasó de chica. Cuando íbamos a hacer Jab, yo tenía un amigo que ya tenía mucho tiempo viviendo en Francia y yo dije, esta obra se va a ir a París. Entonces, así los creativos han de haber dicho, ¡ay, esta mujer! Entonces yo les decía, mira, Rebeca Trejo, ahí la conocí, ¿no? Esta obra puede parecer muy menor y todo lo que tú quieras, pero nos vamos a ir a París. ¡Ay, sí, mago! Y nos fuimos a París, ¿no? O sea, mucho por tu apoyo en la búsqueda de apoyos. Y dimos 2 funciones maravillosas allá en el Teatro del Oprimido y fue una gran experiencia. Sí, yo recuerdo al público francés pues muy interesado, muy curioso, ¿no? Incluso al final de la función preguntándonos muchos aspectos de la obra, que para mí también ha sido uno de los trabajos pues, más entrañables e inesperados, ¿no? Porque yo recuerdo que la empecé a escribir en Tlaxcala y esas primeras cuartillas, la grulla y eso, pues no sé muy bien de dónde salió, pero bueno, creo que fue una obra de mucha potencia. Y luego nos reencontramos otra vez con Clitemnestra, ¿no? El tratamiento de un clásico, una reescritura de un clásico, era la segunda parte, y Clitemnestra, y tú como Clitemnestra, ¿no? O sea, uno de los personajes, pues a lo mejor más, no sé cómo llamarlo, más inabarcables, ¿no? Un personaje gigantesco. Y en este tratamiento que hicimos, pues casi ocurría toda la Orestiada, ¿no? O sea, íbamos de la llegada de Agamenón al regreso de Orestes y la muerte de Clitemnestra, ahí, ¿no? Metidos en una sola obra, una obra muy demandante y pues me imagino que para ti más. Actoralmente y personalmente, ¿cómo vives y cómo encaras ese personaje que yo recuerdo? Tenías un monólogo de 5 cuartillas. Renglón seguida, ¿no? Con eso abría el segundo acto, ¿no? Pues yo sí, o sea, Clitemnestra es una de las obras que me dan muchísimas ganas de hacer en este momento de mi vida, ¿sabes? O sea, como por lo inabarcable justamente que mencionas, creo que uno nunca está listo, pero que hay momentos en la vida que tal vez sí dices, es que ya sé por dónde es. Y en ese momento, no, bueno, yo daba función aterrada, ¿no? O sea, me acuerdo que siempre llegaba 4 horas antes a carretera, yo vivía muy cerca, entonces caminaba justo para ir repasando el texto, para que el texto no fuera un asunto de problema en mí durante la función. Me ponía súper nerviosa, como cuando era chiquita igualito, tercera llamada y vámonos, ¿no? Los nervios afortunadamente siempre se van en tercera llamada, pase lo que pase. Y pues sí fue una gran experiencia. Siempre hemos dicho que le faltó vida a Clitemnestra. Yo creo fervientemente que las segundas, las terceras, las cuartas temporadas permiten que la obra, que caigan veintes, que no hay manera que caigan de otra manera, no hay forma que caigan de otra manera que no sea dando espacios de tiempo después de que ya han nacido, y eso permite que todos volvamos al mismo lugar con otros ojos, y eso es lo que yo creo que esa es mi sensación con Clitemnestra, que me encantaría volver, ¿no? O sea, darle una segunda oportunidad
de su segunda temporada. Ahora, digo, hemos pasado pues, por gran parte de tu vida. Y ya en este punto, digo, después de Clitemnestra, bueno, siguen otras obras. Después viene que tú te separas de Carretera 45, la pandemia. Pero ya en este punto, o sea, hemos hablado de Clitemnestra, de obras para niños, de una autoficción boxeando en escena. ¿Cómo encaras el trabajo? ¿Hay una técnica? ¿Cómo preparas un personaje? ¿Tienes un texto? ¿Qué haces con el texto? ¿Qué haces antes de entrar a escena? ¿Qué haces o qué hiciste o qué querrías hacer antes de entrar, por ejemplo, a matar a Agamenón, ¿no? Ese baile duraba, creo que 8 minutos, ¿no? 8 minutos duraba la muerte de Agamenón, tú ahí en escena, metida en el agua, 5 cuartillas de un texto dicho totalmente al público, ese monólogo. Entonces, ¿cómo encaras el trabajo? Bueno, yo, o sea, como les he contado a lo largo de esta plática, pues no tuve la oportunidad, o tuve la oportunidad de no tener escuela, ¿no? Entonces, mi acercamiento cada vez que entro a un proyecto... Es bonito cómo lo dices, tuviste la oportunidad, yo diría la gran oportunidad de no tener escuela. Totalmente, yo ahora lo creo, claro. No ser aceptada. En su momento, pues fue un gran fracaso, ¿no? Pero creo que los grandes fracasos son nuestros grandes maestros, porque en la comodidad es difícil que podamos tener un volteón hacia adentro y hacia qué queremos. Y bueno, fue también en una edad en la que uno tiene el arrojo, ¿no? O sea, no hay manera de que te digan que no lo vas a hacer. Entonces, he tenido la oportunidad de ser muy agradecida cuando tengo un proyecto y no tengo ninguna fórmula. No sé hacer el tren de pensamiento, no sé, o sea, lo único que sé es que he trabajado y trabajo mucho en tratar de descubrir quién soy, qué hago aquí, qué quiero decir, qué me importa, qué me conmueve, qué me estresa, qué no, qué me drena, qué no. Entonces, no hay nadie que me conozca más a mí que yo. Dicho esto, cuando viene un proceso nuevo para mí, lo tomo como eso, ¿no? O sea, siempre en gerundio, pues, o sea, siempre aprendiendo, viviendo, estando, amando. Y hay veces que no me gusta y tengo que decir, perdón, amigo, no voy a hacerlo porque no lo estoy... porque estoy siendo consciente que eso no es para mí, que yo no doy el ancho, que no me gusta lo que estoy haciendo, etc. Y cuando me quedo, entonces me quedo con todas las canicas, ¿no? O sea, de producción, de asistente de dirección y de actriz, para mí son exactamente los mismos lugares, viendo la escena desde un lugar distinto, que es su complejidad, tratando de entenderla por todas las formas, la complejidad del ser humano. Entonces, siempre mi proceso es distinto, ¿no? Ahora ya tengo como más mañas, podría yo decir, en donde este aprendizaje me ha llevado a tener ciertas disciplinas, como ahora sé que el texto es bien importante olvidarlo, y que para olvidarlo hay que aprendérselo lo más rápido posible, porque si no es un estorbo ahí que está nada más haciendo que estés recordando el texto, y no es necesario, ¿no? Vivir ese martirio. Haber tomado el diplomado contigo de actuación en crudo ha sido... Bueno, Pepe no lo sabe, pero yo he sido su alumna oyente desde la pandemia, que me dio la fortuna de escuchar las clases que él daba, porque es un gran docente en línea. O sea, yo mientras estoy haciendo jardinería, pues escucho la clase y he sido oyente muchos años de él, hasta que tomo el diplomado de actuación en crudo, y entonces me da unos instrumentos actorales que yo agradezco profundamente, porque ahora ya, o sea,
sí hay un nervio natural, pero no se me va la vida en ello, ¿saben? O sea, ya no es, ay, ahora tengo que estar practicando el texto 4 horas antes de la función, porque qué tal que se me olvida y entonces, no, o sea, ya tengo instrumentos para pararme ahí y estar ahí con esto que soy. Y esto que soy es bastante y es suficiente y está bien en escena. Cosa que yo no había logrado aprender ni ver, incluso cuando tengo proyectos, pues me fijo mucho, ¿no? En mi compañero cómo le hace, qué subraya, qué le pone, qué le quita, cómo calienta, cómo... y pues voy jalando la información que me sirve y la pruebo, y si no me sirve, pues le cambio, y siempre trato de que sea de cero con mi cero, ¿no? Con mi cero, que no es cero, pero como vengo aquí a ver de qué va esto, y también como espectadora, y me encanta, si no sé la historia, ¿no? Yo me voy a sentar, voy a ver Edipo, y voy a estar ahí también como espectadora recibiendo esa información ahora desde este lugar, que también soy una espectadora asidua al teatro, a la danza y espero más a la música. Ahora, acabas de mencionar al diplomado, ¿no?, de actuación en crudo, que bueno, de alguna forma es donde otra vez nos encontramos colaborando, pero pues no solamente en el diplomado, sino en este espacio, ¿no? Tiene que ver obviamente con nuestra relación, con nuestra vida, decidir venir a vivir aquí, pero pues también decidir abrir un espacio otra vez después de la experiencia de Carretera 45. Para ti, ¿qué es este espacio? ¿Qué te ilusiona de este espacio? ¿Para qué lo quieres mantener? ¿Qué es el Estudio Teatro de la Brevedad? Bueno, para mí el diplomado, que además ha sido el primer diplomado que se da en este espacio, ha sido un parteaguas en mi manera de poder, porque claro, ¿no? Como siendo una persona que no tuve una educación artística formal, he medio peleado con eso a veces, ¿no? Así de, ay, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera entrado al CUT, o a la ENAT, o a la Casa del Teatro, o a donde sea? Y yo me siento muy afortunada de tener la vida que tengo, y ahora agradezco haber tomado las decisiones que he tomado. Entonces, o sea, nosotros pensamos este espacio como un espacio de investigación y de creación constante, ¿no? Lo cual a mí me emociona totalmente. Y yo lo que quisiera, después de tener la oportunidad con el diplomado, cerramos con una puesta en escena escrita y dirigida por José Alberto Gallardo para poner los instrumentos en juego de todo lo que se ha aprendido en el diplomado, ¿no? Entonces hay estos instrumentos, hay el texto siempre es el pretexto y van. Y entonces a mí lo que me encantaría es que este espacio tenga ese tipo de funciones 20 años, ¿no? O sea, que los creadores podamos aspirar a tener una delicadeza y finura artística desde ese lugar, en el que tener a un espectador a 1 metro hace la gran diferencia de estar en un teatro donde la cuarta pared se pone sola, ¿no? Esa sería mi aspiración total de este espacio. Sin duda, de estar contigo aprendiéndote el maravilloso docente que eres, porque lo veo, o sea, porque veo todos los libros que te comes y cómo los transformas dentro de ti para digerirlos y hacer tu propia magia, y además entregárnosla a los creadores para que, o sea, no sé, esas frases con las que yo crecí de el actor trabaja mejor cansado, directores
Capataces, tiranos. Capataces, tiranos, trabajar con miedo, trabajar bajo el yugo de la tortura de alguien, no está bien. O sea, tal vez para unas personas esté bien, ¿no? Yo no digo que no esté bien en la vida. Para mí no. O sea, yo he encontrado aquí un espacio donde he podido exponer, o sea, poner mi piel al rojo vivo y saber que alguien no va a llegar con un limón y me lo va a exprimir encima, porque de ahí creo que hay trabajo, hay más fertilidad para el trabajo creativo, escénico y artístico, que a la par tiene un rigor. O sea, este hombre, ustedes no lo saben, pero yo aquí, así en los trapitos del podcast, desde que yo vivo con él, que son muchos años, no nada más aquí, se levanta y entrena todos los días al menos 10 minutos. Y podría sonar muy poco, podría ser como, ay, 10 minutos, no los hago yo, ¿no? O sea, 10 minutos diarios durante 10 años es un chingo, cuéntenle, ¿no? O sea, es una disciplina, bueno, más las otras cosas que hace, pero ha sido una disciplina que yo veo y que es motivadora. Y veo cómo el entrenamiento actoral aquí se llena y los escucho cómo están así súper prendidos de que no es nada más hagan 20 lagartijas porque tienen que estar fuertes, como si eso fuera estar fuerte, ¿no? Porque tienes que fortalecerte desde la entraña, desde la resistencia, de si yo hubiera sabido aquella vez que fui al CUT que tener las manos así era súper fácil, porque a mis hombros lo sostienen mis omóplatos, que lo sostiene mi torso, que lo sostiene mi cresta ilíaca, entonces otro gallo me hubiera cantado, pero no, pues ya me imagino perfecto así la cara que tenía y por qué no me quedé. Pero que bueno, ¿no? Entonces a mí eso me motiva un montón, me emociona, me gusta, es mi aspiración con este lugar, y que sin duda las personas que colaboren con nosotros pues se prendan a su forma, pero que también se prendan y que sepan que hay tener un espacio para, voy a tomarme mi clase de canto en línea en mi espacio presencial, o voy a practicar tal cosa. Tú mismo has ensayado aquí danza, tus obras, pues esa es la aspiración. Y bueno, pues digo, tu trabajo, pues creo que es un poco inabarcable, ¿no? Por lo menos para un episodio de podcast así como este, hemos mencionado muy pocas obras de todas las que has llevado a cabo, porque además está esa otra faceta tuya que ya hemos tocado, ¿no? Sí. Dijiste jalacables, pero pues también has sido asistente de producción, has sido asistente de dirección, has producido, gestora de Carretera 45, sí. Coordinadora de ese espacio, y pues con esa mirada tan amplia, ¿no? Desde el escenario, con la amplísima gama de obras que puedes llegar a hacer desde niños hasta pues las más contemporáneas, ¿cómo ves el futuro? Tu futuro y el futuro del teatro. De la humanidad. Oye, de la humanidad tal vez, pero por lo menos el tuyo en el teatro y del teatro. Ay. Yo creo que estamos viviendo un momento un poco drástico. O sea, cuando hace 20 años, que yo era 20 años más joven, las disciplinas y las formas eran muy distintas a las de hoy. Y yo creo que no estaban tan mal, que sí tenían un sentido, que también ahora se están descolocando para volverse a armar desde otros lugares. Está increíble. Solo creo que, bueno,
En mi caso, o sea, yo de las cosas que aprendo de estando en el estudio es que como que me hacen falta horas del día, ¿no? O sea, como organizar mi tiempo para ser más disciplinada con mi propio quehacer, o sea, para escribir la obra que quiero escribir de Muppets, para escribir yo misma esas canciones, porque también canto y me gusta la música, y juntar un grupo de compañeros, que eso lo tengo pensado desde hace un montón y nomás no lo hago, de vamos a leer teatro, ¿no? A mí me da mucha hueva leer teatro sola porque o sea, siempre me faltan las otras voces. Entonces, cuando yo escucho una obra con más personas hablando, mi imaginación es otra cosa. Entonces, bueno, para mí, antes de la humanidad, pues sí, o sea, me veo siendo más lo contrario que veo ahora en la juventud, ¿no? O sea, me veo siendo más rigurosa, más disciplinada, con más claridad en unas cosas, que eso que te da la experiencia, pues la verdad sí hace que la disciplina sea mucho más amable con uno. Y con el exterior, pues no sé, a veces me agobia mucho, a veces sí me da mucho pensar como que se está yendo por un camino medio chueco, pero pues la vida, el arte y el tiempo siempre nos va a poner en nuestro lugar también, ¿no? O sea, también tenemos la presidenta que nos merecemos, tenemos las obras de teatro que nos merecemos, y si no nos merecemos eso, pues modifiquémoslo, ¿no? Desde donde estamos nosotros. Bueno, pues sí, yo comparto, tú sabes, muchas de tus opiniones, ¿no? Y yo creo que este espacio, el estudio, pues es una trinchera para esta batalla del teatro y de defender pues algo que por lo menos nosotros creemos que vale la vida vivirla, ¿no? Y bueno, siempre ya estamos llegando casi al final, tenemos aquí una dinámica para terminar, y esta es muy, muy sencilla. Aquí Brandon nos trae siempre una caja, y en esta caja hay 5 papelitos, me parece. Tú vas a tomar cada uno y para cada uno tendrás 1 minuto para responderlo. Brandon va a tomar el tiempo de ese minuto. ¿Lo lograré? Y bueno. O sea, ¿voy a responder todas? No, solo 3. Ah, ok. Sí. Y las respondo como yo quiera. Claro. 1 minuto. Lela y... Sí. Un consejo para mantener la energía cuando hay varias funciones al día. Ay, qué bonito, me gusta. Me ha tocado varias funciones al día y a la semana. O sea, he dado 7 funciones. Bueno, ya. El consejo es siempre a full en lo que se está, ¿no? O sea, si la función de la mañana es para niños, entonces a full, porque que yo me mida no va a solucionar nada. O sea, igual vas a acabar bien cansado en la noche y pues qué chiste. Entonces, siempre atento del compañero, siempre disfrutando, que disfrutando no es chacoteando ni estando haciéndose güey, ¿no? O sea, siempre ahí, siempre atento, siempre a full. Después de cada funcioncita, échense un shot de jengibre con propóleo, ¿no? Unas inhalaciones de eucalipto. O sea, recuerden que pues el instrumento de uno es el que nos va a mantener a flote. ¡Ay! ¡Lo logramos! Siguiente. Un consejo para no ceder a la presión de ser asistente de producción. Para no ceder. Yo creo que con la presión de ser asistente. Ah, ok. O ante la presión. Sí, haz tu trabajo. O sea, siempre el trabajo de producción no se ve, punto.
O sea, si alguien lo ves porque te van a pegar un grito, entonces tú siempre llegas antes, revisas todo, le pones a todos sus cosas en su lugar y pones las reglas del juego desde el principio. La ropa sucia se pone aquí, yo no la recojo del suelo, los camerinos quedan limpios, ¿qué necesitas para tu función? ¿Qué necesitas? Y lo tengo. Y siento que es eso, o sea, el trabajo de producción nunca se debe ver, eso significa que va bien y cuando se ve te van a cagotear. Ay, ¿cuál seguirá? A ver, un consejo para aprovechar la energía del público a favor, pues el que dije al principio, ¿no? O sea, siempre... la energía siempre va a fluir a favor del bien de todos los que estamos ahí, o sea, tanto espectadores como actores, porque también me ha tocado de espectadora que los actores, pues sí, con mucha energía, pero van solos, ¿no? Y cuando nos incluyen en su fiesta, gracias, pues el espectador también se va así de, ay, duró 2 segundos la obra, y si no, duró media hora y sientes que duró 4 horas. Entonces, siempre estar ahí es la respuesta, creo que a muchas preguntas. Siempre estate ahí, contesta a los estímulos que están sucediendo, ya te sabes las circunstancias, entonces no tienes por qué hacer una cosa que no tiene que ver, y lo mismo sucede con el público. Bueno, pues mira, yo te quiero agradecer, digo, tengo la vida por agradecerte, pero particularmente, pues primero por este impulso y todo lo que pones aquí en el estudio, el sostén que eres para este estudio, y que hayas estado aquí en nuestro podcast y que te hayas abierto de esta forma tan honesta y que hayamos podido conocer pues quién es Mago, Margarita Lozano, que para mí eres una actriz excepcional. Y ya no hablamos de la repostería, eso será para otro. Bueno, más bien, podcast. él dice repostería, pero yo hubiera sido una muy feliz chef. Todavía puedes. Todavía puedo. Muchas gracias. Gracias me siento muy honrada de estar a tu lado, de estar en este espacio, de tener estos compañeros maravillosos, que pues te siguen en tus ideas. Pues quiero agradecerles a ustedes por haber estado aquí en este capítulo, que nos vean, que nos escuchemos, que reflexionemos, que platiquemos juntos en el próximo capítulo de este No Tan Breve Podcast. Gracias, Brandon. Gracias, Mago. Nos vemos en el siguiente. Denle like. Gracias por habernos acompañado en esta primera temporada de nuestro No Tan Breve Podcast. Con este capítulo cerramos esta temporada y el año entrante nos vemos en la segunda temporada de este No Tan Breve Podcast con otras colaboradoras, colaboradores, artistas con quienes conversaremos, nos volveremos a mirar. Gracias por acompañarnos en esta primera temporada.